buenos días. Voy a pasar a presentarme. Mi nombre es Kimberly Sánchez. Estoy en la carrera de psicología, cursando el segundo ciclo, y de investigación me han dejado entrevistar a una persona que haya sido partícipe de las elecciones en el año 2000, en la cual le voy a pedir de su autorización todo esto va a ser grabado como evidencia para presentar al profesor. Y bueno, voy a pasar primeramente a agradecerle por haberme regalado unos minutos de su tiempo para hacerle estas preguntas. Bueno, ahora voy a empezar. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Muy buenos días. De acuerdo a esta respuesta a tu pregunta, en lo económico el país estaba atravesando por una crisis económica abismal. En el año 1985, el señor Alan García Pérez, que fue descanso, ¿no?, fue presidente de nuestra república. Hasta el año 90, en que entra el ingeniero Fujimori, porque es ingeniero de carrera, y se convierte, después de haber ganado en segunda vuelta al poeta y escritor Vargas Llosa, se convierte en el presidente constitucional del Perú. Entonces, en ese tiempo, como te vuelvo a repetir, el país estaba pasando por una época de crisis en donde no teníamos una estabilidad financiera. La moneda estaba devaluada, no teníamos una estabilidad laboral. Tú anochecías y no sabías al día siguiente qué es lo que ibas a comer. Los alimentos se habían escaseado. Por anécdota te podría decir de que no existía el azúcar, siendo un país productor de azúcar. Se escaseó el azúcar. Se escaseó el azúcar y llegamos a endulzar tus refrescos, tu desayuno con caramelo. Entonces, en esa época que llega Fujimori, encuentra al país así devastado. Entonces, lo primero que él va y habla, se va a Japón y habla con el emperador de Japón. Y entonces le dan una ayuda a través de los asesores, y Perú se convierte en un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces allí viene la privatización de las empresas nacionales y comienza en la época de hasta hoy en día, que es, ¿no?, las empresas privadas. Viene después la inversión extranjera y se convierte en las transnacionales. Y ahí la moneda, y Fujimori llega al Banco Mundial, al Banco Interamericano, y a través de ellos se da la deuda externa. Entonces, con los asesores que tenía Fujimori, se levanta la economía. Pero él da una estabilidad económica y laboral que hasta hoy en día podemos disfrutarlo de ello. Pero como todo gobierno, tuvo sus altos y sus bajos. Entonces, ahí se da la privatización y ingresa, ¿no?, las grandes transnacionales, ingresa la inversión extranjera y las empresas que existen hasta hoy, bueno, ya sabemos, ¿no?, las empresas privadas. Y se da el auge, y aparte que cambia la política financiera, también la estabilidad laboral. Ahora, ese es lo económico. En lo político tuvo que hacer cambios, y dentro de los cambios que hubo se habla pues de los paramilitares y gente que estuvo a su entorno de él, ¿no?, para poder tener las estrategias para combatir el Sendero Luminoso y la revolucionaria Tupac Amaru. En eso tenemos la caída de Abimael Guzmán, que ahora ya falleció, pues, ¿no? Pero hasta hoy en día, que antes era el Guayá, ahora es el Braga. Entonces, y hubo política exterior, porque recibíamos nosotros, el Perú recibía en ese tiempo ayuda de Estados Unidos. Aquí estaba la DEA para afrontar el tema de narcotráfico y terrorismo. Ya. Bueno, continuando, voy a pasar a la siguiente pregunta del mismo tema.
¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Cuando se da la inflación ya, bueno, no, ahí viene el gran Shock, en donde hubo una alza de precios para poder estabilizar la moneda, que antes era Intis y ahora es el nuevo Sol, que permanece hasta hoy en día. Entonces, ¿ahí qué pasó? Que todavía existe, ¿eh? Las planillas fantasmas, existe todavía personal profesional aislado, ¿no? Pero por el compadrenismo que hay en el gobierno, están rodando en las oficinas, ¿no? Ganan un sueldo sin haber estudiado, sin ser profesionales. Entonces en esa época hubo un gran despido de personal que no tenía nada que hacer con las funciones que estaban ejerciendo, no porque no tengan trabajo, sino por las funciones que estaban ejerciendo. Ellos si no estaban preparados por esas funciones, ¿cómo puede avanzar el país? Como hoy en día ya se descubrió, la corrupción viene desde antes, no de ahora, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Mira, acá te cuento que en ese tiempo existía el Banco Agrario. Existía también, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que a los comerciantes les daba, pero ahí le daba pase y tú podías de contrabando llevar productos de un lugar a otro. Y era una cosa enorme, porque le pagabas a un fulano, le pagabas al otro y pasabas. Entonces se pierde esa oficina descentralizada del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Agricultura. Entonces se viene por la SUNAT. Y la SUNAT sí ejerce entonces el control sobre los medianos, los grandes, medianos y pequeños empresarios, ¿no? Que ejerce el control, pero aún así seguimos sacando la diferencia, le sacamos la vuelta, como se dice, ¿no? Y ahí se implementa para darle el respaldo a la moneda, para que no se vaya la moneda, ¿no? Claro. Qué bueno. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupamaru y Sendero Luminoso? Mira, entre las políticas, son políticas de Estado. Entre las políticas de Estado para este flagelo que lo tienen todos los países del mundo y nosotros no desaparece hasta ahora, ¿no? Han cambiado. Antes era el terrorismo solamente, claro. Ahora es narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque se han aislado el narcotráfico con el senderista, con el terrorista. Entonces, en ese tiempo había una política de extrema, digámoslo así, una política de extrema. ¿Por qué? Porque intervenías y encontrabas de repente gente inocente y no inocente. Pero en ese momento se crearon los jueces sin rostro. Que los jueces sin rostro determinaban pues a quienes encontraban con las manos en la masa y lo desaparecían. Pero dentro de ellos había también gente que recién se iniciaba, de repente que estaba arrepentida y pero caía de todo. Entonces, y a esa política fue reforzada o fue respaldada por los Estados Unidos. En ese tiempo teníamos aquí a la DEA, teníamos a la OEA, ¿no? Eran financiados por Estados Unidos para luchar contra el tráfico, con el narcotráfico y el terrorismo, y pudimos vencer al terrorismo en una parte de en el auge que ellos tenían, lo pudimos vencer, ¿no? Y Fujimori le dio la paz momentánea, llamémoslo así, ¿no? Hasta al país, que ahora de nuevo se está levantando y nos faltan medidas drásticas. Y una de las medidas drásticas fueron en ese tiempo, pues, ¿qué te puedo decir? Yo era muy joven, ¿no? En ese tiempo, y una de las medidas drásticas fueron pues los jueces sin rostro. Durante el gobierno de Fujimori se realizaron una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, claro que esa política, mira, lo vamos escuchando algo
de los 2000 de mi vientre creo que fueron esterilizadas bajo, sin consentimiento, ¿no? Bueno, yo ya a esa época, pero muy joven, no entendía hasta que lo llegué a escuchar por televisión, lo he leído. Entonces, claro que nadie puede quitarle la vida a nadie y nadie puede determinar sobre el cuerpo de nadie, ¿no? Y entonces, para mí fue una medida extrema, ¿no? Pero ¿qué te puedo decir? Que lo que pasa es que en la extrema pobreza, mientras más beneficios te dé el gobierno, o sea, en el pueblo, en la zona rural, más hijos tenemos. Sí. Esa es la verdad. Eso sí es verdad. Entonces, de una manera quiso controlar eso, pero no fue el momento, o sea, no fue la idea idónea para hacerlo, ¿no? Y te puedo decir, yo también estaría en contra de ello. Como cualquiera, pues, ¿no? Porque claro. Nadie tiene autoridad en nuestro cuerpo más que uno mismo. Lógico, por más él quiso quizás quebrar a la pobreza, ¿no? A erradicar la extrema pobreza, pero no era la manera ideal. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mira, en el tiempo de Fujimori, la prensa escrita, la prensa oral, ¿no? Y la prensa televisiva, ¿no? En el gobierno tenemos lo que es, como en toda empresa, la imagen institucional, ¿no? Y eso sale, pero ya en este caso el país estaba devastado. El país estaba devastado económicamente, estaba devastado políticamente porque había una corrupción enorme, estaba devastado, ¿cómo te puedo decir? Llamémoslo así, en extrema pobreza porque había hambre, ¿no? Entonces, este señor comenzó a controlar los medios de comunicación porque sacaban quizás las políticas que él tenía, ¿no? La manera, las medidas, cómo él iba a combatir esto, se divulgaba y eso lo tomaba Sendero Luminoso, el MRTA, y aprovechaba para atacar al pueblo, atacaba al pueblo. Por eso lo tenemos a Marta Moyano, ¿no? Y lo tenemos en la ley de Tarata, ¿no? Los enfrentamientos que hubo, cuántos peruanos han caído por luchar contra ellos. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mira, el evento que tuvo para la caída de Fujimori fue quizás de repente querer ser una persona, un caudillo, como lo fueron en los tiempos en el tiempo del virreinato, en el tiempo de que empezó nuestra república, ¿no? Es más, él quizás en la buena voluntad quiso controlar, pero no tuvo las personas idóneas, porque si tuvo del 100%, no tuvo el 70% de su lado, pero hubo un 30% que no estaba del lado de él. Y uno de ellos fue su principal asesor, Vladimir Montesinos, ¿no? Entonces, Vladimir Montesinos le dieron tal potestad o tal poder que pudiera él, como una persona especialista y con la experiencia que tenía. Para finalizar, le voy a hacer la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mira, en los acontecimientos para la caída del gobierno de Alberto Fujimori, uno fue la extrema confianza o el extremo poder que le entregó a uno de sus asesores principales, que fue Vladimir Montesinos, ¿no? Supongo yo que ese era un cargo de confianza que le dio porque tenía la experiencia militar para poder él afrontar el terrorismo, afrontar medidas de seguridad nacional, ¿no? Y la defensa nacional. Entonces, pero este señor, pues dentro de todo eso,
hacía cosas que no estaban autorizadas por el presidente, ¿no? Y eso fue también parte de la que se descubrió desde aquel entonces, la gran corrupción que tiene nuestro gobierno, ¿no? Que como lo decimos, ¿no? Que por una moneda todo el mundo se vende. Entonces si quiebran y te rompen las cosas de buena voluntad y terminas echándote a todo un gobierno abajo, terminas echándote a una empresa abajo, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Fujimori, la extrema confianza. Por eso él hoy en día está preso, ¿no? Claro, ahora él está pagando condena, pero dentro de toda la desventaja que tuvo, también hay que decirlo y reconocerlo que hay una ventaja, ¿no? Que hasta ahora tenemos estabilidad económica y laboral, ¿no? Porque privatizó y hubo la oportunidad entonces de que el peruano también pueda crear su pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Y hoy, por ejemplo, las universidades hay universidades particulares y universidades estatales, ¿no? Ahora hay una oportunidad de trabajo, pero digamos querido que sea de otra manera, sin corrupción. Pero ahora todo está corrupto. Ya todo, eso sí. Y bueno, yo quisiera agradecerle por estos minutos de su tiempo, de haberme contestado las preguntas y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias